Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 121 Chapter 121 3 Tenzin llegó al templo, sin poder creer lo que había oído. Uno de los miembros de la Orden del Loto Blanco había informado que Akashi había traído a casi 50 maestros aire a su templo. Últimamente, todo parecía irreal. Se rumoreaba que Zaer había escapado. No quedaba nadie para contarlo. Los guardias estaban muertos o en coma. Y ahora, aparecía un grupo de maestros aire. ¿Ves, hermano? Te lo dije, declaró Bumi alegremente, caminando junto a Tenzin hacia el templo. Y te digo que yo también soy un maestro aire. Aunque me pregunto por qué aparecieron maestros aire de la nada, respondió Tenzin a su hermano, aún con suspicacias. Existía la posibilidad de que Bumi se convirtiera en maestro aire, ya que compartían el mismo padre. Pero lo que Akashi reportó eran ciudadanos nativos del Reino Tierra. Comentario poco después, apareció un miembro de la Orden del Loto Blanco y los condujo al patio donde se habían reunido los maestros aire. Estaban allí de pie, o bien hablando o practicando alguna técnica de control del aire. Bumi, el hermano de Tenzin, se rió. Mira eso, hermano. Los cuentos son ciertos. Tenzin no respondió. En cambio, se quedó mirando, asombrado. De repente se le secó la garganta y le empezaron a temblar los dedos. Por un instante, la carga de revivir la cultura de los nómadas del aire se desvaneció de sus hombros. Por primera vez, sintió que podía compartir su cultura con el resto del mundo, y sintió que el alma de su padre lo miraba con orgullo. Por fin. Sonrió Tenzin. Voy a liderar nuestra cultura. El sueño de mi padre está casi cumplido. 1. ¿De verdad? Bumi lo miró de reojo. Mi madre dijo que ella era su sueño. Tenzin fingió toser. Aang, que tenía un solo hijo maestro aire de entre 3, le había dedicado la mayor parte de su atención a Tenzin. Por lo tanto, sus hermanos no conocían a su padre tan bien como él. Un hombre puede tener más de un sueño, dijo Tenzin. ¿Es el sueño de tu padre o el tuyo, ya que tendrás a otros escuchándote hablar sin parar sobre la cultura de los nómadas del aire? Bromeó Bumi. Pero era cierto. Durante su infancia, Tenzin solía hablar mucho sobre la cultura del control del aire con sus hermanos. Los demás, sintiéndose abandonados por su padre, ignoraban su parloteo, cambiaban de tema cada vez que empezaba a hablar o simplemente se marchaban. Disculpa, respondió Tenzin, como si estuviera ofendido. Tuve un alumno maestro aire antes. Y es excelente. Eso dice mucho de mis técnicas de enseñanza. Para entonces, los rumores sobre las habilidades de Akashi en el control del aire se habían extendido. Desde aquel día en que entrenó con un maestro del metal, Tenzin había oído hablar de ellas como miembro del consejo. Y se había sentido muy orgulloso. Qué raro. He oído a mis sobrinas y a mi sobrino discutir sobre quién le enseñó mejor, y no te mencionaron a ti. 5. Jajaja, solo son niños hablando. En fin, voy a ver a mi gente. Tenzin sonrió ampliamente mientras se acercaba a los nuevos maestros aire, decidido a entrenarlos y llevarlos a su máximo potencial. Con tantos maestros aire a su alrededor, por fin podría retirarse del Consejo de Ciudad República y concentrarse en el propósito de su vida. Tenzin ya se imaginaba que, en el futuro, habría maestros aire de pie ante su estatua, mostrándole respeto y pidiendo bendiciones a su espíritu. 3xx. Akashi llevó a su segundo suegro probablemente de regreso a Ciudad República, cerca de su casa. Allí encontró a Asami esperándolo, vestida con un abrigo y mirando su reloj con expresión preocupada. Akashi se preguntó cuánto tiempo llevaba ella esperando frente a su casa. Después de todo, él le había prometido que recuperaría a su padre. Pero esa promesa era bastante reciente. Ni siquiera habían pasado 2 días. Más bien un día y medio. ¿Qué hace ella ahí?, preguntó Hiroshi, observando a Asami desde el cielo mientras volaba, a regañadientes. A decir verdad, había estado muy nervioso durante todo el trayecto desde Basingse hasta allí. Pero en cuanto vio a su hija, se tranquilizó de repente. Ella fue quien vino ayer y me pidió que te encontrara, respondió Akashi con calma, y añadió, ¿crees que quería salvarte por tu bien? Gracias por tus palabras de aliento, respondió Hiroshi, sintiéndose un poco dolido. Tranquilo, estoy bromeando, respondió Akashi mientras comenzaban a descender.
No dejaría que esa mujer tuviera un fabricante de armas. Eso me hace sentir mejor, respondió Hiroshi, aunque su tono aún denotaba dolor. Deja de comportarte de forma tan emotiva, dijo Akashi mientras ambos aterrizaban de pie. No puedo. Hiroshi caminó hacia su hija, que parecía estar esperando. Akashi se dio cuenta de que ella lo estaba esperando afuera de su casa, no a su padre. Él no sabía por qué ella estaba allí. Quizás ella necesitaba un hombre en el que apoyarse, y ese hombre era el suyo. Pero Hiroshi no tenía por qué saberlo. Hiroshi se colocó detrás de Asami y le dio una palmada en la espalda. Reaccionó rápidamente, sujetándolo del brazo y lanzándolo mediante una técnica de artes marciales. Hiroshi cayó de espaldas, mirando aturdido las estrellas en el cielo. Al ver quién se le había acercado sigilosamente, Asami abrió mucho los ojos. «Padre», exclamó ella. Hiroshi hizo una mueca de dolor físico. «Me alegra verte de nuevo», respondió sonriendo. Asami se agachó y agarró a su padre, ayudándolo a levantarse antes de sacudirle el polvo. «¿Esto es un sueño?», preguntó. No, respondió él, pellizcándola. Al parecer, Akashi es más confiable de lo que crees. Abrió los brazos y lo abrazó. Pensé que te habían llevado muy lejos. ¿Dónde has estado? Hiroshi miró por encima del hombro de su hija Akashi, quien asintió, como si le permitiera decirle la verdad. Basingse. La base secreta de los Daily, respondió. Pero eso está muy lejos. Se apartó, comprobando de nuevo si era su padre. Y añadió. Y tú no llegarías tan rápido. Akashi puede volar, dijo, señalando con la cabeza. Asami giró la cabeza y vio a Akashi flotando en el aire. Seisel la saludó con la mano. Rápidamente se volvió hacia su padre. Pero. ¿Cómo, tan rápido? Hiroshi se rió. No vas a creer lo que pasó. Irrumpió directamente en el palacio, atacó a todos los guardias, tomó a la reina como rehén y exigió que me llevara ante él. Ja ja ja. Le grité, la maldije, y ella lo aguantó como una campeona porque Akashi estaba allí. Vamos, papá. No lo hagas menos creíble, lo regañó Asami. Hiroshi negó con la cabeza. No puede ser cierto. Incluso si lo hubiera logrado, ¿cómo podría haberse marchado? Preguntó Asami. Akashi suspiró. Se sentía afortunado de estar con Korra. Korra no lo cuestionaría, aunque sonara absurdo, porque confiaría en él por encima de la lógica. Bueno, no tienes ni idea de lo que es capaz, suspiró Hiroshi. Pero olvídalo. ¿Qué hacías aquí, en plena noche, precisamente aquí? ¿No deberías estar durmiendo? Bueno, Asami se rascó la mejilla. Akashi lo notó. Era su mala costumbre cuando intentaba ocultar algo. ¿Lo había aprendido de él? ¿O ya lo tenía desde siempre? Iba a preguntarle sobre el progreso de su búsqueda, dijo. Estaba hablando con Akashi. No, no lo era, pensó Akashi. Está buscando consuelo. Eso es lo más inteligente que has hecho, asintió Hiroshi en señal de aprobación. ¿Me estás llamando tonta? Preguntó Asami. No. No me refiero a eso. Hiroshi forzó una sonrisa. Lo que quiero decir es que es más inteligente que llamar a la policía. Olvídate de la policía. ¿No deberías preocuparte por una crisis diplomática, considerando lo que me has contado? Podría estallar una guerra en Ciudad República. Olvídate de Basingse y sus rebeldes. El Reino Tierra es un continente entero, formado por muchos estados y ciudades, y son poderosos. Si Basingse fuera atacada, los demás no se quedarían de brazos cruzados. Podrían declarar la guerra a Ciudad República. Se cruzó de brazos y arqueó una ceja. No te preocupes, dijo Hiroshi. Tenemos al avatar. No es tu amiga. Por cierto, ¿cómo está? Ah, claro, asintió Asami y se giró hacia Akashi. Fue a prisión. Allí la atacaron y no pudo impedir la liberación de un maestro lava. Así que ha hecho un movimiento, murmuró Akashi. ¿Cómo está Korra? Comentario 20. Votar capítulo 122 chapter 122 Ella está. Asami hizo una pausa por un momento antes de responder, parece que está muy bien. Explícalo con más detalle, respondió Akashi con tono tranquilo, mientras su mirada se volvía más penetrante. Era el mismo hombre que había elogiado a la flota de la tribu Aguas del Norte por intentar emboscarlo en el mar. Pero también era el mismo hombre que los aniquiló por atreverse a pensar en matar a Korra.
Incluso los había hecho luchar entre sí, obligándolos a matarse unos a otros. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella, como si hubiera dicho alguna locura. Dijiste que ella fracasó y que el maestro Lava escapó, dijo Akashi. Me parece tierno, Akashi. Tú, preocupándote por el avatar, precisamente tú, dijo Asami riendo. Bueno, supongo que esa es tu parte más dulce. No te preocupes, te lo explicaré. La historia era así. Tras la huida de Zaeer, la Orden del Loto Blanco pidió ayuda a Korra. Habían previsto que intentaría liberar a sus antiguos compañeros. Y como el Reino Tierra era el más cercano, donde residía el Maestro Lava, se dirigieron allí. Fue un giro inesperado cuando Zaeer resultó ser uno de los miembros de la Orden del Loto Blanco, vestido con su armadura. Y Korra no había previsto que perdería el conocimiento cuando ese hombre la dejó inconsciente extrayendo repentinamente el aire de la habitación. Sin embargo, no la mató, sino que se centró en liberar a su compañera. Poco después, Korra, inconscientemente, entró en el estado del avatar. Y en esta versión, ella aún mantenía la conexión con el avatar anterior. Digamos que, para entonces, ni siquiera el maestro de la lava era el único de su especie. Zaeer y su compañero no tuvieron ninguna oportunidad, así que tomaron algunos rehenes y escaparon. Luego, con algo de suerte y oraciones, lograron despistar al avatar, que los perseguía. Después de que se marcharon, Korra desactivó el estado del avatar y se durmió. Ahora, estaba recibiendo tratamiento en el hospital. Así que, por eso has estado esperando aquí. Akashi suspiró aliviado. Pero al mirar su mano, esta seguía temblando. Por un instante, Korra estuvo a punto de morir. Claro, Zaeer no se atrevería a matarla, considerando que ella no era su objetivo, sino el espíritu del avatar, Raava. La única forma de deshacerse del avatar de una vez por todas era matándolo en su estado de avatar. ¿Sería divertido matarlo o infundirle miedo? Pensó Akashi, frotándose la barbilla. Tiene novia en prisión. ¿Cómo se sentiría si, usando su vida como excusa, le pidiera amablemente que cambiara de opinión? Podría empezar una nueva vida. Pero, ¿sería el momento adecuado, teniendo en cuenta que tengo una rebelión que liderar y una reina a la que matar? 3. Asami sonrió e inclinó la cabeza. ¿En qué estás pensando? Nada. Deberías ir con tu padre y descansar en casa, dijo Akashi. Gracias. Asami se acercó a Akashi y lo besó en los labios. Akashi le devolvió el beso. Hiroshi se quedó allí paralizado, frotándose los ojos, sin poder creer lo que veía. 5. Asami se apartó y dijo hasta luego. De acuerdo. Respondió Akashi. Ella regresó. Mientras Hiroshi señalaba a Akashi con el dedo, Asami lo jaló. Pero si ya tiene pareja. Se quejó Hiroshi, ¿y te está seduciendo? Es complicado, padre. ¿Qué hay ahí? No deberías hablar. Deberías descansar. Akashi sonrió al ver la discusión entre padre e hija antes de darse la vuelta. XXX. Maldita sea, murmuró Korra mientras miraba la comida del hospital. Puré de frijoles. Denme comida de verdad y denme el alta. Tras aquella pequeña pelea con Zaeer y el maestro Lava, bueno, más bien persiguiéndolo sin éxito, la ingresaron en el hospital. La falta de oxígeno, incluso por poco tiempo, tuvo un efecto negativo en el cerebro. Tuvo que ser examinada por médicos, quienes la ayudaron a sentirse mejor. Le aconsejaron que descansara un par de días y evitara cualquier pelea. Bueno, ya me imaginaba que dirías eso. Korra giró la cabeza hacia la puerta y vio a Akashi entrar con una bolsa que desprendía un aroma intenso. Korra sonrió. ¿Qué te ha llevado tanto tiempo? Acabo de enterarme de lo que pasó, respondió Akashi, entregándole la bolsa. Sin parecer muy preocupada por su retraso, Korra cogió la comida, unas patatas fritas crujientes, un sándwich y unas aceitunas. ¿Dónde has estado? Preguntó Korra, dando un bocado a su comida. Akashi lo pensó un rato. ¿Me creerías si te dijera que fui a Ba Sing Se, les di una paliza a los guardias de la reina, la tomé como rehén, hice que liberaran al padre de Asami y lo traje de vuelta volando? Tras unos cuantos bocados, Korra estaba a punto de responder, pero no pudo. Akashi extendió la mano hacia atrás y le entregó una lata de refresco, de la cual ella bebió. Sí. Te creo completamente. Tiene sentido, ya que lo estás contando tú, respondió Korra. Aunque, si fuera otra persona, diría que es imposible. 2. Akashi se sentó en la cama junto a Korra y la abrazó.
Asami no le habría creído, a pesar de tener a su padre delante. Pero Korra no le dio más importancia. Eso le hacía sentir culpable cada vez que le decía una mentira piadosa. Al verlo abrazándola, Korra se rió entre dientes tranquilo, no es que estuviera a punto de morir. Simplemente no pude impedir su intento de fuga. Akashi se cruzó de brazos y lo reprendió. ¿Te das cuenta de que, como te dejaron inconsciente, tuvieron tiempo de matarte si hubieran querido? Parecía que se creía invencible simplemente por ser la Avatar. No vas a tener suerte para siempre, y un día podrías acabar muerto por un descuido, añadió Akashi. Korra frunció el ceño. No necesito una lección, mamá. Si yo fuera tu madre, te habría pegado con una escoba. Akashi acercó su rostro al de ella. De ahora en adelante, te voy a entrenar. Olvídalo. Vas a aprender todas las categorías de subcontrol de elementos que existen. Korra se sobresaltó un poco. Dios mío. Solo me resbalé una vez, no le des tanta importancia. Uno comprendía su preocupación por su vida. De hecho, se sentía halagada. Pero confiaba en que no la tomarían por sorpresa. Y no moriría a manos de la Orden del Loto Rojo. Al fin y al cabo, cuando perdió el conocimiento, entró inmediatamente en el estado del avatar. La próxima vez, no se caería. Akashi reflexionó un rato. Liberar a todo el equipo llevaría tiempo. Así que Korra podría tener unos meses antes de que la Orden del Loto Rojo actuara. Por ahora, relájate, dijo Akashi, quédate en la cama y haz lo que quieras. ¿Cómo voy a relajarme cuando esos desgraciados andan sueltos? Respondió Korra, poniéndose de pie. ¿Sabías que, cuando era niña, intentaron asesinarme? 3 por ahora están ocupados, así que no te preocupes por ellos. Akashi se cruzó de brazos. Después de acabar con la rebelión en Ba Sing Se, te entrenaré para que domines el control del sonido. Korra asintió y luego hizo una pausa, como si acabara de escuchar algo extraño. Acabar con una rebelión. Korra frunció el ceño, la que lidera Amon, contra la reina de la tierra. Akashi se encogió de hombros. Sí, acepté ayudar a los rebeldes. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y el avatar no puede interferir en los asuntos internos de la nación. No me vengas con tonterías. Ya superé eso desde lo de mi tío. Y si te metieras en algún peligro, te rescataría, incluso por la fuerza. Korra se puso de pie. ¿Pero unirme a esa rebelión? ¿Acaso entiendes lo que eso significa? 5 comentario 30 comentario. Votar capítulo 123 chapter 123 1. Eso significa que los maestros sangre te traicionarán de nuevo. Korra fulminó con la mirada a Akashi. Piensa. ¿Por qué no se vengarían de ti? 2. Porque saben que puedo patearles el trasero, suspiró Akashi. Y fui yo quien les dijo que lideraran una rebelión contra la reina. ¿Eh? ¿Cuándo? Korra frunció el ceño. Se lo dije en la aeronave. Akashi forzó una sonrisa tonta, la abrazó por detrás y dijo. Si no lo hubiera hecho, no habría dejado de enviarme asesinos. Recuerda, la última vez fue cuando intentó secuestrar a Asami. Ahora, ha secuestrado al padre de Asami. Ah, claro. Pobrecita. Me había olvidado de su padre, dijo Korra, tranquilizándose, y pensó en Asami. Akashi quedó impresionada. A pesar de que ella y Asami no se llevaban bien, Korra actuó con mucha madurez. Ya ves, respondió Akashi. A veces, no tenemos otras opciones. Korra giró la cabeza hacia Akashi y le preguntó. Si eres lo suficientemente fuerte como para invadir su palacio y obligarlos a liberar al padre de Asami, ¿por qué no te deshiciste de la reina de la tierra en ese momento? ¿No te culparía por eso? ¿Eso no te preocuparía? Preguntó Akashi. No lo haría, respondió con firmeza. Esa reina se ha excedido. Es defensa propia. Bueno, Akashi puso los ojos en blanco. Si me deshiciera de ella, olvídate de la rebelión. Estarías en un aprieto. ¿Cómo? Si me entrometo, soy mala persona. Si no lo hago, entonces soy mala. Bueno, así son las cosas. Me convertí en un terrorista internacional que mató a la reina. Pero como soy tu novio, dirán que abandonaste tus deberes como avatar, que fuiste parcial y demás, y que dejaste que un terrorista internacional llamado Akashi quedara impune. El rechazo que enfrentarás será más duro que el que enfrentaste en tu hogar, dijo Akashi. No es que no pueda sobrevivir con el mundo entero en mi contra. Pero tú serías criticada, destrozada mentalmente y dañada emocionalmente, ya que te tomas en serio tu vida como avatar. Bueno, después de todo, es tu identidad.
Pero si dejo que la rebelión triunfe, podré hacer lo que quiera sin consecuencias nefastas para mí ni para otros inocentes. Korra se detuvo un momento, mirando a Akashi con la boca abierta. Parpadeó varias veces, asimilando lo que había dicho y pensando en la profundidad de sus palabras. Ella había actuado impulsada por la emoción, creyendo que matar a un villano era la mejor opción. Pero Akashi había visto mucho más allá del futuro. Y lo que asustaba a Korra era la lógica de sus palabras. Cierto. Mentalmente no podría soportar la presión. Para ella, su vida como avatar lo era todo. Y si la perdía, perdería su identidad. Una vez se deprimió cuando su tribu la trató como a una marginada. Y aquí, Akashi consideraba su bienestar por encima de todo lo demás. Vaya. Lo has pensado todo. ¿Desde cuándo? Preguntó Korra. A veces me pregunto si habrías sido un mejor avatar. Pues no lo haré, respondió Akashi. Soy demasiado egoísta para eso. Con ese poder habría invadido el mundo. Korra soltó una risita, pensando que estaba bromeando. Ella no sabía que Akashi era honesto. Pero lo único que le impedía serlo ahora que tenía poder era que le suponía demasiado esfuerzo y no le reportaría ningún beneficio personal. Apenas podía relajarse dirigiendo una cadena de restaurantes. ¿Gobernar el mundo después de conquistarlo? Imposible. Para él, vivir con el dinero que tanto le había costado ganar y tener a 3 chicas a su disposición era suficiente. Olvídalo. Salgamos del hospital. Y no te apresures. Tenemos tiempo para hablar de la reina y todo eso. Dijo Korra. Akashi sonrió. Mírala, pensando que cambiaría mi plan solo porque hablamos. ¡Qué mona! XXX. Durante los siguientes días, Akashi permaneció cerca de Korra. Como ella no tenía permitido luchar ni hacer nada extremo para recuperarse de la falta de oxígeno, él actuaba como un guardia cercano. Deseaba poder decir que todo estaba en paz. Pero con un acontecimiento que cambiaría el mundo y Asami merodeando a su lado mientras Korra estaba cerca, la situación no era precisamente tranquila. Entonces, Akashi Asami le tomó el brazo y lo colocó entre sus pechos. Mi padre dijo que no habría problema si fueras tú. ¿Qué clase de padre cornudo permite que su hija tenga una relación con un hombre que ya está comprometido? Refunfuñó Korra. Asami fingió no oírla y siguió sonriendo a la cara de Akashi. Bueno, Hiroshi y yo nos llevamos muy bien, asintió Akashi. No es de extrañar. Lo más probable es que Hiroshi temiera a Akashi, pero confiara lo suficiente en él como para mantener a salvo a su hija. Bueno, ¿qué planes tienes para los próximos días? Preguntó Asami, inclinándose hacia ella. Podríamos pasar un tiempo a solas y divertirnos, si me entiendes. Akashi miró hacia el techo de su oficina, sintiendo dolor en el pecho. ¿Por qué planeó una rebelión para los próximos días? Y necesitaba estar con los rebeldes días antes. Por mucho que desee tener tiempo libre, Akashi la miró, tengo un viaje de negocios al Reino Tierra. Podríamos ir juntos, alquilar un dirigible y disfrutar del viaje, respondió Asami. Korra soltó una carcajada repentina, y Akashi negó con la cabeza. Tengo que estar allí hoy, dijo Akashi. ¿Qué es tan gracioso? Asami miró fijamente a Korra. Siento decírtelo, pero una aeronave solo lo ralentizará, respondió Korra, dándole una palmada en la espalda a Akashi. Por si no lo sabías, Akashi puede volar más rápido que el viento. Asami parecía creerlo. Simplemente hizo un puchero, convencida de que la lógica común no funcionaba con algunas personas. Akashi le acarició la mejilla con el dedo, se inclinó y susurró. No te preocupes, encontraré tiempo para volver. Bueno, podía encontrar tiempo libre en cualquier momento, considerando lo rápido que era. Asami le sonrió y lo besó delante de Korra, a quien le aparecieron enredaderas en la cara. Por una vez, Korra pudo comprender cómo se sentía Lin. Al hablar de Lin, Korra sintió que hacía tiempo que no la veía. Después de todo, Akashi ya no trabajaba como consultor. Pasaba la mayor parte del tiempo dirigiendo su negocio. Y cuando quería pasar un rato con Lin, visitaba la comisaría, se divertía un rato con ella y luego se marchaba. Por alguna razón, Korra la echaba de menos. Por muy molesta que fuera esa anciana, no era aburrido tenerla cerca. XXX. Mientras volaba por el cielo, Akashi miró cerca de las grandes murallas de Ba Sing Se. Un campamento de rebeldes, alrededor. Akashi contó durante un rato, más de 100.000 personas residían fuera de las murallas. ¿Cómo los contó?
Pues usando el mismo método que para calcular la superficie de un cuadrado. No es exacto, pero da una cifra aproximada. Uno en cuanto a quiénes eran estas personas, eran los combatientes de la rebelión. Akashi tuvo que admitir que Noatak hizo un buen trabajo convenciendo a tanta gente para que se uniera a él. En cuanto a las grandes murallas de Ba Sing Se. Bueno, eran inútiles, ya que el campamento rebelde estaba compuesto principalmente por maestros tierra. Ya sabes, tener murallas contra maestros tierra era inútil. Y si querías tener una buena oportunidad contra ellos, tendrías que construir una muralla con metal puro. Y era muy difícil producir un poco de metal puro, y mucho menos la cantidad suficiente para construir una muralla alrededor de una ciudad del tamaño de un país. Uno casi descendió al campamento rebelde. Al tocar tierra, nadie pareció detectarlo. Akashi atribuyó esto a su gran agilidad y a su habilidad de vuelo al máximo nivel. Sin duda, fue una bendición. Disculpen, declaró Akashi, llamando la atención de algunas personas. Giraron la cabeza en su dirección. A pesar de estar compuesto por muchas personas, no todos se conocían entre sí. Pero Akashi parecía desconocido. ¿Quiénes sois?, preguntó uno de los rebeldes. Soy uno de tus patrocinadores, Akashi, dijo Akashi con caballerosidad. Vengo a reunirme con Noatak. ¿Dónde puedo encontrarlo? Todos se quedaron atónitos por un segundo. Akashi pensó que dudarían de él, que creerían que estaba loco, o que pensarían que era un espía y lo atacarían antes de que pudiera llegar hasta su líder. Pero, en cambio, se sorprendió al ver que se inclinaban suavemente en señal de respeto. Akashi sintió un escalofrío en la nuca y abrió mucho los ojos. Te hemos estado esperando, fundador, dijo uno de los líderes, el líder Noatak te está esperando. 4. Akashi hizo una pausa, como si se diera cuenta de algo. Comentario 10. Comentario. Votar capítulo 124 chapter 124 1. Akashi forzó una sonrisa al ver que todos en el campamento rebelde se inclinaban ante él en señal de respeto. ¿Fundador? Lo llamaban así. Que te jodan, Amon, pensó Akashi. La única razón por la que te animé a liderar la rebelión fue porque no quería llamar la atención. Ahora me has hecho quedar como el gran líder. Mierda. Mierda. Voy a tener que lidiar con un montón de problemas. 4. Amon sabe que lo odio, así que lo hizo a propósito para vengarse de mí. Amon, nunca pensé que fueras tan mezquino. 1. Al ver la admiración en sus ojos, Akashi no negó las acusaciones. Puedes llamarme así, dijo con voz débil, antes de exhalar un profundo suspiro. Ahora, ¿dónde está Noatak? Yo te llevaré hasta él, dijo uno de los que estaban delante. Mientras Akashi caminaba, notó que la gente lo miraba fijamente. Algunos incluso lo seguían por curiosidad. No fue un comportamiento extraño, dada la magnitud de la rebelión. Akashi se detuvo frente a una gran tienda de campaña, con 2 corpulentos maestros tierra haciendo guardia. Déjenlo entrar, dijo una voz. Los guardias se hicieron a un lado. Akashi entró en la tienda. No esperaba que me reconocieras sin mirarme, dijo Akashi, y teniendo en cuenta la cantidad de gente que había allí. Esperaba tu llegada, dijo Noatak, que estaba sentado frente a un mapa, leyéndolo mientras le daba la espalda a Akashi. Además, jamás podría olvidar la sensación de tu sangre, añadió el manipulador de sangre. Baja el tono. Haces que suene a algo gay con tus palabras. Akashi refunfuñó mientras entraba y tomaba una silla vacía. 7. Incluso después de todo este tiempo, no has cambiado, Noatak se giró y miró a Akashi. 2. Sí. La gente rara vez cambia. Akashi se apoyó en la silla y relajó su cuerpo. No pareces sorprendido por las miradas que te dirigía la gente, dijo Noatak, después de todo, tu nombre se grabó en la historia sin hacer nada. Bueno, la estupidez es la estupidez. No hay por qué sorprenderse. Akashi fingió no estar molesto. No me tomaría en serio una venganza tan insignificante. Si no te conociera mejor, te habría creído, respondió Noatak. Nadie es más mezquino que tú. Soy un hombre nuevo, dijo Akashi encogiéndose de hombros. Creí que habías dicho que la gente no cambia. Se burló Noatak. Bueno, me conociste cuando era pobre. Ahora ya no lo soy, dijo Akashi. El dinero cambia a la gente. O revela lo que son, dijo Noatak. De todos modos, ya que usted es la razón por la que estamos avanzando antes de lo previsto, debe recibir parte del mérito. Akashi chasqueó la lengua.
Tendría que lidiar con muchísimas molestias cuando todos esos rebeldes fundaran su país y lo nombraran fundador. La gente lo molestaba y empezaba a hacerle preguntas, empezando por Lin y sin terminar con Korra. Hola, Akashi le sonrió a Noatak, gracias por cierto. ¿Pensabas que te molestaría? Noatak arqueó una ceja. Gracias a ti, podré comprar terrenos aquí con más facilidad, asintió Akashi, los convertiré en tierras de cultivo de patatas. Noatak hizo una mueca y luego negó con la cabeza. Al menos, Tarlok estará contento. Yo también lo creo. Le gusta mucho tu comida. Debería probarla alguna vez. Bueno, dejemos las charlas para después. ¿Cuál es el plan para la guerra? Preguntó Akashi. Originalmente pensamos en conseguir armas para nuestra fuerza de combate de no maestros de los elementos. Como saben, la reina de la Tierra ha aprendido a fabricar aviones, aunque estos explotaron. Y también otras armas. Nos llevan ventaja en ese sentido. Pero en lo que respecta a maestros de los elementos, moral y fuerza de combate, estamos por encima de eso. Sin embargo, últimamente me ha llegado información de que algunos de los estados vecinos temen que me vuelva demasiado ambicioso y ataque sus tierras, por lo que han ayudado a la reina. Pero conmigo aquí, hermano, y contigo, no debería ser difícil conseguir que bajen 1000 hombres, dijo Noatak. 1000. Eso apenas es un calentamiento. Akashi agitó la mano. Noatak negó con la cabeza. Puede que seas muy bueno consolando directamente, doy fe de ello. Pero conozco muy bien tus capacidades. En el mejor de los casos, aguantarías 100 antes de agotarte, y para entonces cualquier golpe podría matarte. Lo que esperaba de ti era que te quedaras atrás y lanzaras algunos de esos vientos explosivos. Podrías alcanzar a unos cuantos cientos o más, y levantar la moral de nuestros hombres. Akashi soltó una risita. Parecía que Amon estaba hablando de Akashi de nivel 30. Pero quien estaba frente a él era Akashi, de nivel más 80. Y él estaba aquí para subir de nivel a base de golpes a un ejército. Hagamos una apuesta, entonces dijo Akashi. Que, estando yo en primera línea, puedo conseguir la mayoría de las bajas. Noatak miró a Akashi, confundido. Pero no dejó entrever sus emociones. En cambio, pensó que Akashi estaba fanfarroneando. Sabía que Akashi no era tonto y arrogante, y que no diría algo así sin un propósito. Lo único que se me ocurrió fue que Akashi estaba intentando vengarse de él, una pequeña venganza haciendo que Noatak retrocediera. Noatak decidió desenmascarar su farol. De acuerdo, dijo Noatak, entonces no apostemos dinero. ¿A qué quieres apostar? Preguntó Akashi. Noatak miró el cabello de Akashi. Ese hombre cambió su estilo. Iba vestido con ropa de gente rica, y su cabello era bastante largo y brillante. Claramente, había invertido tiempo y dinero en su apariencia. El ganador le rapará el pelo al perdedor delante de todos, dijo Noatak. Akashi sonrió y dijo trato hecho. Y aunque Noatak sabía que Akashi no sería tan estúpido como para ponerse en primera línea, sentía que había caído en una trampa. Está fanfarroneando, pensó Noatak, cree que me olvidaré de la apuesta después de la guerra y cuando esté ocupado con los funerales. 3xxx. Durante los días previos a la gran batalla, Akashi pasó tiempo en el campamento de los rebeldes para familiarizarse con ellos. Llegó a conocerlos, sus tristes historias y las razones por las que se habían unido. Al parecer, la mayoría de la gente no estaba contenta con el liderazgo de Ba Singse y con la vida cotidiana. Algunos habían sido encarcelados en campos de concentración. Otros perdieron a sus familias, y a otros les secuestraron a sus hijos y los obligaron a unirse al Daele. Aunque la mayoría no fue encerrada en campos de concentración, querían un cambio. Pobre gente. Cuando termine esta guerra, los ayudaré. Los contrataré para que cultiven la tierra y cocinen, pensó Akashi para sí mismo. 5 y así, pasaron los días. Hasta que llegó la noche anterior al gran ataque. Detrás de la muralla, el ejército de la reina se reunía, posicionándose lentamente. Y sobre las murallas, los guardias se alzaban, con enormes rocas a su lado. Esas rocas aplastarían a cualquiera que se atreviera a acercarse a la muralla. Esa noche, Akashi estaba con Noatak, contemplando el paisaje. Atacaremos al amanecer, dijo Noatak con tristeza. Sí, lo sé. Akashi respondió. ¿Y qué te pasa? El otro bando también está bien preparado, expresó Noatak, expresando su preocupación. Aunque ganemos, perderemos muchos.
Me pregunto si no sería mejor simplemente matar a la reina. Si después hay caos, ¿qué importa? ¿No has entendido nada?, se rió Akashi. ¿Qué es tan gracioso?, rugió Noatak. En este punto, podemos simplemente matar a la reina. Akashi giró la cara hacia Noatak. Y no habrá caos. ¿No lo ves? Akashi señaló con el pulgar hacia atrás, hacia su ejército. Somos lo suficientemente fuertes para hacerlo. Pero estos tipos solo son necesarios como reserva. Terminaremos el trabajo fácilmente. Eres demasiado optimista para ser un hombre intrigante, dijo Noatak. Es cierto, respondió Akashi, pero por una buena razón. El ejército que los seguía comenzó a reunirse lentamente, mientras las estrellas en el cielo comenzaban a desvanecerse, lo que indicaba que el amanecer se acercaba. Y justo en ese momento, Akashi abrió la ventana de su sistema. Después de todo, es una batalla prolongada. La magnitud de esta batalla fue cientos de veces mayor que la que libró en el Polo Sur. Un reino entero que prosperaba con buen tiempo era muy diferente de una parte de la tribu de un ejército que vivía en el Polo Norte. Necesitaba una configuración más optimizada. Sin mencionar que aún no había gastado ningún punto de habilidad. 6 comentario 23 comentario. Votar capítulo 125 chapter 125 3. Artes marciales hasta el nivel 10 2. Control de ondas hasta el nivel 30. Control del aire hasta el nivel 40. Se han desbloqueado 2 formas de subcontrol. Gasta un punto de habilidad en cada una para desbloquearlas. Akashi miraba fijamente la pantalla, sumido en sus pensamientos. Quienes no podían ver el sistema solo podían preguntarse en qué estaría pensando con tanta concentración. Pero en realidad, estaba pensando en cómo usar los 10 puntos de atributo que le quedaban. Con todas sus estadísticas en 35, no tenía sentido romper el equilibrio. Pero esta era una pelea prolongada. Y en cuanto a resistencia, no necesitaba más. Su alta tasa de recuperación ya superaba su consumo. Sin embargo, usaría ki. Y para eso, necesitaba más sabiduría. Sabiduría hasta los 45 años. Con eso, sus puntos de ki se dispararon. El sistema le otorgó 1100 puntos adicionales. Pues bien, parecía que cuanto más alto subía, más gratificante era. Sin embargo, llegado este punto, sería aún más difícil si no imposible seguir subiendo de nivel. Por eso necesitaba luchar contra ejércitos. Al empezar a salir el sol, Akashi juntó las manos como si estuviera rezando. Los que estaban a su lado se dieron cuenta y lo imitaron, rezando también. Algunos rezaron para volver a casa sanos y salvos. Otros rezaron por la victoria. Otros rezaron por el bienestar de sus familias, y así sucesivamente. La única persona con oraciones diferentes era Akashi. Por favor, permítanme subir al menos 5 niveles. No quiero luchar contra un ejército enorme para nada. Queridos puntos de experiencia extra, cuento con ustedes. No me defrauden. 6 desde las paredes, caía la sombra de una mujer. Los rebeldes alzaron la vista hacia la cima de Basingse, solo para ver a quien la gobernaba mirándolos desde lo alto. Noatak se cruzó de brazos y le devolvió la mirada con furia. Abrió la boca para hablar. Hijos del reino tierra. Esperaba más de vosotros, que no olvidéis que sois originarios de la tierra. Y aquí estáis, siguiendo a un maestro agua. No, a un maestro sangre, hijo de un criminal expulsado incluso por su propia tribu. Sin embargo, siendo la reina amorosa y misericordiosa que siempre me has conocido, estoy dispuesta a dejarlo pasar, perdonarte y seguir adelante. Siempre y cuando los responsables de esta tonta rebelión sean castigados, todos podrán irse a casa excepto los criminales. Los rebeldes se miraron entre sí. La reina ofrecía el perdón y una resolución pacífica, con la condición de que depusieran las armas. ¿Dónde estaba esa oferta cuando les lanzasteis bombas?, gritó Amon. Nos trataron como criminales desde el principio. Sí, este pobre país se merece algo mejor. Reina de la tierra, ríndete. Entonces ninguno de tus hombres morirá, y solo tú y tu pueblo seréis castigados. Los rebeldes comenzaron a gritarle a la reina, rechazando su oferta. La reina hizo una mueca, apretó los dientes y golpeó el suelo con el pie. ¿Están dispuestos a rechazar mi clemencia? ¿Acaso creen que saldrán vivos de esta guerra?, gritó. Akashi dejó de rezar y dio unos pasos hacia adelante. La reina lo miró con desdén. ¿Qué está haciendo este bastardo aterrador?, murmuró.
Lo único que puede hacer ese maestro aire es volar por encima del muro. Akashi ahuecó las manos como si sostuviera una bola de aire. Pronto apareció una bola de luz azul que brillaba intensamente. Akashi dio un paso adelante y lanzó la pelota azul hacia adelante. Hadouken exclamó. Sabía que no era necesario mencionar su nombre, pero sentía que debía probarlo al menos una vez en la vida. 6 creció de tamaño y se movió tan rápido como un rayo, impactando contra las paredes de Ba Sing Se. El suelo tembló. Un enorme agujero apareció en las murallas, las mismas grandes murallas que la Nación del Fuego no había podido penetrar. Los soldados que estaban de pie sobre el muro cayeron repentinamente. Los que se encontraban detrás de los muros, de varios metros de espesor, salieron despedidos por la onda expansiva. Una enorme nube de polvo lo cubrió todo. Uno de los agentes que se encontraba cerca levantó rápidamente a la reina y la llevó a un lugar seguro. Akashi bajó la mano y se giró hacia Noatak. Eso debería sumar al menos 50, dijo Akashi, dando a entender que no se había olvidado de la apuesta. Concéntrate más en no cansarte, respondió Noatak, metiendo las manos en los bolsillos mientras flotaba en el aire. Los rebeldes, aún conmocionados por la demostración de poder de Akashi, alzaron sus armas y rugieron. Cuando el polvo se disipó, tras el agujero en la pared aparecieron filas de soldados uniformados. Parecían concentrados, listos para matar a cualquiera que se acercara. Akashi se crujió el cuello y caminó lentamente hacia adelante, con una amplia sonrisa que se extendía por su rostro. Lo que vio no eran solo personas, sino personas con números sobre sus cabezas. Puede que esta sea la última vez que disfrute subiendo de nivel. Será mejor que lo aproveche al máximo. Presumido, comentó Noatak mientras avanzaba también. Los soldados que mantenían posición tras el agujero en la pared apretaron los dientes. Solo 2 hombres se atrevieron a acercarse a ellos, como si no sintieran miedo. Lo que les enfurecía era que sus 2 mayores enemigos estuvieran en primera línea, y no detrás de ellos. Si alguien matara a cualquiera de ellos, solo le seguirían la gloria, la riqueza y la fama. Los maestros tierra se lanzaron rápidamente hacia adelante, apresurándose a atacar. Akashi no se detuvo. En cambio, se concentró en el aire. A estas alturas, su dominio era tal que podía controlarlo sin mover un músculo. El viento formó una gran esfera a su alrededor, comprimiéndose hasta convertirse en un vacío. Mientras los soldados cargaban, Akashi les apuntó con la palma de la mano. Todo el aire comprimido atrapado en el vacío se liberó, creando una especie de bomba sónica acompañada de una enorme onda sonora y una onda expansiva. La frecuencia resultó ser mucho más dañina de lo que él había previsto. Los soldados azotados por el viento no tuvieron tiempo de defenderse. Quienes percibieron la onda expansiva desde atrás levantaron rápidamente muros de tierra para protegerse. Sin embargo, las ondas sonoras penetraron las barreras, sacudiendo violentamente sus órganos internos y haciéndolos caer uno tras otro. El polvo se elevó, cubriendo la escena. Han caído más de 1000 soldados. Más 8 millones de puntos de experiencia. Contando puntos extra. Más 25 millones. Has subido de nivel 1. Akashi hizo una pausa, intentando contener la sonrisa. 3 había subido de nivel y había ganado una parte considerable para el siguiente nivel. Sin duda, luchar contra un ejército masivo daba mejores resultados que enfrentarse al avatar oscuro. Y con los puntos de experiencia adicionales, solo sería cuestión de tiempo. Por primera vez en la historia, la guerra se detuvo. Todos observaban, con el corazón en un puño, cómo el polvo se disipaba lentamente, dejando al descubierto a un único hombre de pie. Comentario 9. Votar capítulo 126 chapter 126 Tanto aliados como enemigos se detuvieron una vez que se disipó el polvo. Lo que acababan de presenciar era una técnica de doblado nunca antes vista, ni siquiera en la historia. Bueno, habían presenciado uno al comienzo de la batalla, el rayo azul, pero ese no causó tantas muertes como esta técnica. Cuando el polvo se disipó, solo Akashi quedó en pie. Había cuerpos esparcidos por todas partes, y los que estaban delante presentaban heridas graves. Los que estaban detrás no estaban en mejor estado. Todas sus heridas sangraban. Nadie sabía si estaban vivos o muertos. Pero si seguían vivos, era solo cuestión de tiempo antes de que se desangraran y necesitaran atención médica urgente. En este mundo, donde las guerras eran comunes, sangrar por la boca era un signo inequívoco de daño interno. Él los derrotó. ¿Cuántos?
Preguntó uno de los soldados rebeldes, temblando. Esto. Son decenas. No, cientos. No, incluso más. Y yo que pensaba que el líder era un monstruo. El fundador también es un monstruo. Los aliados temblaban mientras miraban al frente con expectación. En esta guerra, que enfrentaba a 100.000 contra 100.000 o más, 1.000 muertos no era una cifra insignificante. Si algo significaba, era que rompía el equilibrio de la batalla. Elevaba la moral de un bando y destruía la del otro. Por otro lado, la reacción al ataque distó mucho de ser buena. ¿Cómo? Todos ellos están muertos. Ni siquiera los muros de tierra pudieron detenerlo. Nosotros. Deberíamos escapar. No. Piénsalo, ¿crees que él es el avatar capaz de hacer algo así otra vez? Es solo un truco. En el mejor de los casos, podrá hacerlo un par de veces más. Buena idea. ¿Por qué no vas tú primero? 4 No quiero. Soy demasiado bueno pensando. 1 Entonces cállate la puta boca. Los soldados sabían que Akashi no podría replicar tal ataque tantas veces como quisiera. No era el avatar, y su ki podía agotarse. Pero sabían que un ataque más de ese tipo, aunque fuera uno solo, bastaría para acabar con una gran parte de ellos. Nadie quería ser el cordero sacrificial. O mejor dicho, ser parte de los corderos sacrificiales. Si nos está esperando, rodéenlo y atáquenlo desde la distancia. Rodéenlo y aléjense, ordenó un hombre que parecía ser un comandante. Antes de que los soldados pudieran obedecer las órdenes, ocurrió un fenómeno extraño. De repente, perdieron el control de sus cuerpos. No solo eso, sino que se giraron y comenzaron a doblar la tierra, utilizando movimientos que parecían avanzados y que requerían una agilidad que iba más allá de lo que la armadura de los soldados podía proporcionar. Además, incluso aquellos que no dominaban el arte de doblar elementos comenzaron a utilizar movimientos de flexión. La tierra se movió, atacando a los demás maestros tierra. Akashi giró la cabeza y miró a Amon, que entraba con las manos en los bolsillos. Interesante. Manipular a los maestros elementales y hacer que usen sus poderes contra sus aliados es una buena estrategia, elogió Akashi. Estaba realmente impresionado, y Amon merecía el título del maestro elemental normal más fuerte. Uno en la serie, lo hicieron morir de una forma ridícula, y Akashi comprendió por qué. Después de todo, no había demostrado su potencial. No solo los está haciendo doblegarse, sino que está controlando a más de 100 soldados a la vez. Akashi asintió. Olvídalo. Noatad negó con la cabeza. Había pensado que entrenar durante medio año lo había puesto muy por encima de Akashi. Pero parecía que el maestro de la sangre no era el único que se estaba haciendo más fuerte. Mi consejo, respondió Akashi, es que descarten a los no maestros con ataques suicidas y, en cambio, usen la manipulación de sangre contra los maestros. Eso les dará más ventaja. Noataka sintió levemente antes de decir ese ataque. ¿Te agotó? En ese caso, deberías tomarte un descanso. Akashi hizo una pausa por un momento. Luego soltó una risita y negó con la cabeza. Apuntando con las manos hacia adelante, Akashi rió y dijo: ese ataque es el que menos me agota. Todavía tengo más ases bajo la manga. Para empezar, aún no he usado mis técnicas de control del aire. Noatak frunció el ceño. ¿No eres un maestro aire? Más bien una subflexión. Akashi levantó las manos. Una gran cantidad de viento comenzó a soplar, creando un enorme Rasengan sobre su cabeza. Del tamaño de una casa. Luego, ese Rasengan se comprimió. Después de todo, Akashi tenía cierta curiosidad por saber cuánto podría hacer después de subir su control del aire al nivel 40. Algunos maestros tierra lanzaron docenas de proyectiles de tierra contra Akashi. Amon controlaba a unas marionetas y las usaba como escudos humanos, haciendo que recibieran los ataques en lugar de Akashi. Tras comprimir el Rasengan hasta reducirlo al tamaño de una mano, Akashi buscó entre los enemigos para ver dónde se habían concentrado en mayor número. Fuertes vientos azotaban por doquier. Sin embargo, no se trataba de un fenómeno natural. La presión que Akashi acababa de generar era suficiente para alterar la atmósfera. Luego lanzó el Rasengan. Se produjo una explosión masiva, con un diámetro de 50 metros, que creó una enorme cuchilla giratoria en el aire. Los soldados que quedaron atrapados se convirtieron en una masa roja y pastosa. Los vientos giratorios pronto se tiñeron de rojo.
y los soldados que se encontraban cerca resultaron heridos por las aspas del viento que se dirigían hacia ellos. Alrededor de 400 de ellos encontraron la muerte ese día. Más 3 millones de puntos de experiencia. Más 26 millones de puntos de experiencia adicionales. Has subido de nivel. A pesar de haber derrotado a menos soldados que en el ataque anterior, los puntos de experiencia adicionales fueron ligeramente mayores. Esto me ha agotado aún más que el ataque anterior, pero me ha costado menos, dijo Akashi con decepción. Pero todos se detuvieron de nuevo, con expresión de asombro. Bueno, puede que suene a lógica de anime que la gente se detenga y reaccione. Pero en realidad, cuando cientos de personas mueren así a tu lado, o corres o te quedas paralizado. 5 incluso los rebeldes se sentían completamente inútiles. Ni siquiera habían llegado al muro, y el enemigo sufrió una pérdida masiva a manos de alguien que ni siquiera era el avatar. Algunos empezaron a pensar que Akashi y no ataque eran suficientes. 2 Akashi era el único que se movía con naturalidad en esa situación. Se rascó la nuca y murmuró, este es un buen ataque. Pero el ki es un recurso limitado, por muy abundante que sea. Sin embargo, tengo buenas maneras de luchar sin César, o casi. Luego hizo una pausa. Frente a él, el enemigo aún contaba con 100.000 o más hombres. Puede que no sea capaz de matarlos a todos. En el momento en que declaren que se rinden, todo habrá terminado. Después de todo, Akashi no estaba allí para cometer un genocidio. Estos soldados simplemente protegían a un tirano que les pagaba bien. Bueno, en su opinión, casi se merecen morir. Al fin y al cabo, estaban allí, dispuestos a matar o no. Incluso por el bien de los puntos de experiencia, matar sin sentido no era lo suyo. Bueno, les patearé el trasero. Quien viva, quien muera. Pero quien viva tendrá que sufrir la mayor parte del dolor. Murmuró mientras avanzaba. Los soldados permanecieron inmóviles, tragando saliva con dificultad. El hecho de que Akashi estuviera avanzando y no intentara ningún otro movimiento extraño de control de elementos significaba que se había quedado sin energía. Alguien con tendencias suicidas reunió valor y se lanzó hacia adelante. Los demás hombres siguieron su ejemplo. Akashi corrió hacia adelante. El más valiente se encontró volando hacia el cielo. Los soldados que venían detrás no vieron los rápidos puñetazos y patadas que los alcanzaron. Había una razón por la que Akashi elevó su nivel de artes marciales para golpear más rápido. Con una gran maestría, agilidad y fuerza, Akashi era prácticamente invisible. Cada golpe, por casual que fuera, estaba a punto de romper la barrera del sonido. Y con cada explosión que producía su puño, seguía una manipulación de ondas que alteraba la frecuencia y la onda para causar el mayor daño posible a los soldados cercanos. Los soldados que ni siquiera tuvieron contacto con Akashi y se quedaron detrás del que estaba siendo golpeado cayeron uno tras otro. Akashi los miró. Hemorragia interna. Si mueren, mueren. Si sobreviven, necesitarán mucho tiempo para recuperarse y tal vez nunca puedan volver a luchar. En fin, voy a continuar con esto. Akashi siguió corriendo hacia los que estaban de pie. Solo se sentía visible cuando sus pies o puños alcanzaban a alguien. Y, uno tras otro, caían. Los rebeldes no tardaron en atravesar las brechas y se desató una gran batalla. Su moral y su fe en la victoria les dieron ventaja. Akashi se percató de la rapidez con la que se llenaba la barra de experiencia de cada nivel y disfrutó cada segundo del viaje. XXX. Desde lo alto de las murallas, la reina de la tierra observaba cómo se desarrollaba la batalla. Junto a ella estaban sus generales y generales de ciudades vecinas que, por casualidad, habían acudido en su ayuda. Observaban con desesperación. Reina de la tierra. Nunca nos dijiste que íbamos a luchar contra gente del nivel de Avatar, exigió un general de un país vecino. No. Deberías haber llamado al Avatar. Respondió otro. Un maestro de la sangre ya es problemático. Ese maestro del aire lo es aún más. La reina se alejó de ellos sin percatarse de que aquellos generales habían caído inconscientes, y se dirigió al borde de la muralla. Lo había perdido todo. La batalla ya estaba perdida, y la ventaja numérica que tenían había desaparecido. Miró hacia abajo, hacia las paredes, y saltó, abriendo los brazos y preparándose para tocar el suelo. Pero de repente, su cuerpo se detuvo en el aire. La gravedad parecía trabajar en su contra mientras flotaba en el aire.
Ahora bien, ¿no te has estado preguntando dónde estaba el segundo maestro de la sangre? Dijo una voz familiar. La reina flotante giró la cabeza y se encontró con Tarlok mirándola con una amplia sonrisa. ¿No olvidaste que me hiciste cagarme encima?, añadió. 7. La reina forzó una sonrisa, con el sudor goteando por su rostro. 1 comentario 6 comentario. Votar capítulo 127 chapter 127 1 Ese día, Akashi siguió avanzando a duras penas por los niveles, con el rostro cubierto de sudor. No porque estuviera cansado, sino porque intentaba ser lo más cuidadoso posible. Su objetivo no era matar a tantos soldados como fuera posible, ya que no eran agentes. En medio de la pelea, Akashi decidió calmarse tras probar esas poderosas técnicas. Terminó de golpear a un tipo, mientras 20 más caían de rodillas por la onda expansiva. El sistema los contabilizaba como puntos de experiencia. Akashi se detuvo y giró la cabeza. Cientos no, decenas de miles, yacían allí. Algunos muertos, otros inconscientes y otros gimiendo de dolor inimaginable. Incluso si los que seguían con vida sobrevivían, no vivirían mucho tiempo a menos que los curaran los maestros agua, dados los efectos secundarios de las hemorragias y los daños internos. En el mejor de los casos, les quedaban un par de semanas de vida. En el peor, unos pocos días. Y Akashi no se sentía culpable por ello. Les había mostrado la mayor compasión posible. Simplemente no quería que sus chicas ni él mismo lo vieran como un monstruo. Después de todo, ¿acaso Korra lo vería como el mismo hombre si matara a un sinfín de soldados? ¿Y Lin? ¿Se vería a sí mismo en el espejo igual que siempre si rompiera las reglas que se había impuesto para justificar el acto de matar? Pero incluso entonces, Akashi seguía debatiéndose entre contenerse y no hacerlo. Estos soldados estaban atrapados en medio de un conflicto político, y aunque eran soldados de élite, estaban allí para matar a quienes se habían rebelado contra las políticas injustas de este país y habían sufrido mucho. En cierto modo, matarlos le parecía lo correcto. Así pues, acabó utilizando únicamente la fuerza necesaria para situarlos en la línea divisoria entre la vida y la muerte. El destino de estas personas, ya fuera la vida o la muerte, estaba en manos de los rebeldes, quienes podían optar por tratarlas o dejarlas morir. Sin embargo, lo segundo parecía más probable. Poco después, la batalla continuó y los rebeldes se unieron. Los soldados del bando contrario comenzaron a correr o a arrojar sus armas, rindiéndose, conscientes de que así salvaban sus vidas. La reina y los altos mandos fueron capturados por Tarlok, y así, la batalla terminó. En esta pelea, Akashi ganó más de 1000 millones de puntos de experiencia. Y con ello subió un total de 9 niveles, llegando al nivel 92, a tan solo 8 niveles del nivel 100. 4 fue un poco más de lo que esperaba, pero podría haber sido más, así que se sintió decepcionado. Observó a los soldados que se habían rendido tras darse cuenta de que habían perdido, los cuales permanecían a lo lejos. Quizás debería darles una paliza también. Y quién sabe, tal vez debería golpear a sus aliados. Eso lo pondría en el nivel 100. Subir de nivel tenía algo adictivo. 2 Pero incluso entonces, Akashi contuvo el impulso. Los soldados que habían recibido órdenes ya se habían rendido, y la guerra parecía haber terminado. Aunque le resultaba gratificante vencer a todos aquí, no quería hacerlo. Para entonces, Akashi había alcanzado su objetivo original. No solo sobrevivió, sino que prosperó en este mundo y alcanzó un nivel superior en este juego. Muy pronto, estallaron fuertes vítores cuando los rebeldes comenzaron a esposar a los soldados. No murieron muchos rebeldes, menos del 0,01%. Aún así, fue una cifra considerable. En cuanto a cómo murieron a pesar de tener a Akashi y no Attack de su lado, bueno, los accidentes ocurren, y una roca perdida podía matar a un hombre si le golpeaba con fuerza en la cabeza. Los rebeldes rodearon a Akashi, como si esperaran que él los liderara. Akashi se rascó la nuca. No estaba allí solo por los niveles. Había otros asuntos pendientes, como una vieja bruja que le había hecho la vida imposible durante un tiempo. Era una buena amiga que le brindaba oportunidades para mejorar. Y también una buena enemiga. Es hora de despedirse de ella, ahora que matarla no tuvo consecuencias. XXX. La batalla transcurrió tal como Akashi lo había previsto. Aquellos a quienes había derrotado fueron capturados por los rebeldes, quienes se atribuyeron el mérito. Se habían extendido algunos relatos sobre su fuerza, considerados leyendas.
Pero lo único cierto era que era más fuerte que los maestros de la sangre. Y todo el mundo lo sabía. Los rebeldes marcharon hacia Basingse y tomaron el palacio. A estas alturas, es obvio que ha cambiado quién gobernaba el país. Y dado que se trataba de un asunto interno, las demás naciones no podían interferir, ni tampoco el Avatar. Sin embargo, si querían interferir, podían usar a Tarlok y Noatak como excusa. Después de todo, el control de la sangre era un arte prohibido. Pero dado que Akashi se había involucrado en esta guerra, sería difícil involucrar a Korra. Y como Akashi había hablado con Korra con antelación, ella no diría nada. De hecho, Korra también odiaba a la reina de la tierra por sus intentos de asesinar a Akashi. Así que tendremos que encontrar un sustituto para gobernar el palacio, dijo Akashi sentado en el trono. Al fin y al cabo, si tenemos maestros sangre para gobernar, cualquier nación podría usar eso como excusa. La Orden del Loto Blanco hará algo, y no puedo garantizar que Korra no se emocione de alguna manera. Frente a él se encontraban algunos de los líderes rebeldes, Noatak y Tarlok. En el centro de la sala estaban la reina de la tierra y algunos de los altos mandos conocidos por su tiranía. Al hablar de Korra, Akashi pensó en cómo estaría ella. Pero lo que sabía por ahora era que ella estaba a salvo, teniendo en cuenta que Zaer tenía un trabajo que hacer: liberar a sus compañeros de equipo, que casualmente estaban encerrados en diferentes lugares del mundo. Pasarían meses antes de que volviéramos a saber de ellos. Por supuesto que sí, dijo Noatak. Ya lo había pensado antes y tengo un gobernante adecuado. Mientras decía esto, se le acercó un joven apuesto de mirada carismática. Hizo una leve reverencia y dijo: con mucho gusto seguiré la voluntad del líder. Olvídalo, tenemos asuntos más importantes que discutir, dijo Tarlok, con la ira hirviendo entre sus dientes mientras miraba a la reina de la tierra. Sí, esa vieja bruja me dio muchos dolores de cabeza durante un tiempo, dijo Akashi. Creo que voy a matarla con mis propias manos. La reina permaneció en silencio. Ni siquiera podía suicidarse a estas alturas. Su vida, su futuro incierto, estaba en manos de sus enemigos. Solo esperaba salir de aquello con el menor sufrimiento posible. Pero bueno, si había algo de lo que alegrarse, era de no tener 3 generaciones de su familia, salvo algunos sobrinos que estudiaban en Ciudad República. No, objetó Noatak. Creo que me apuñaló por la espalda e intentó controlar todas mis operaciones en el pasado, así que ahora me toca a mí darle el golpe de gracia. Me estás tomando el pelo, gritó Tarlok. Casi me viola y me cago encima por su culpa. Tengo derecho a vengarme. Le haré lo que ella no me hizo. Y me aseguraré de limpiarle el culo antes. Akashi miró a Tarlok con compasión. Tranquilo, amigo. No es para tanto. No te ha pasado nada. Me estás tomando el pelo, espetó Tarlok. Akashi lo oyó, recordó algo y se rió. Sí, una vez te hice cagar. Algunas de las personas que estaban a un lado soltaron una risita. Tarlok los fulminó con la mirada, y ellos cerraron la boca, desviando la vista hacia otro lado. No todos tenían el valor de burlarse de un maestro de la sangre. Pero Akashi era un caso diferente. Y quiero raparle la cabeza a alguien, añadió Akashi. Noatak tosió y dijo: no sé de qué está hablando. No hay necesidad de raparle la cabeza a la reina. No lo sé. Como jugador, nunca olvido mis pérdidas, ni tampoco mis victorias, respondió Akashi. Noatak tragó saliva con dificultad. No hablemos de un asunto tan trivial. Tenemos el destino de una nación en nuestras manos. Eso es mucho más importante, ¿sabes qué? Añadió rápidamente Tarlok. No matemos a la reina y liberémosla. La reina lo miró extrañada, pero la esperanza llenaba sus ojos. Ella ya se dio por vencida. Dejemos que se libere, que intente reunir algunos aliados, y cuando recupere la esperanza, la mataremos, dijo Tarlok. Amigo, no seas mezquino solo porque ella intentó dominarte, dijo Akashi. Tarlok se sonrojó. Algunos de los aliados salieron de la habitación. Pero sus fuertes risas resonaron. Al mismo tiempo, cuando nadie prestaba atención, algo sucedió. Solo Akashi y Noatak lo sintieron a través de sus sensores de flexión. La reina suspiró. Como los manipuladores de sangre estaban cerca, nadie la había encadenado. Así que rasgó un trozo de tela y se lo tragó, asfixiándose. Supongo que está destinada a morir asfixiada, suspiró Akashi, mirando su rostro que se estaba poniendo azul.
La apuntó con el dedo y una bala de aire comprimido le atravesó la cabeza, derribándola. Bajando una regla. Más 5 millones de puntos de experiencia. Akashi observó conmocionado cómo la reina caía muerta. Jamás imaginó que matar a un gobernante más débil que un soldado le reportaría tantos puntos de experiencia. Eso le hizo preguntarse si, de haber intentado matarla en el pasado, le habría resultado más fácil ascender a puestos superiores. Pero bueno, si lo hubiera hecho, este país se habría sumido en el caos. Así que no se arrepintió. TSK. Te le adelantaste. Tarlok, que había alzado la mano, la bajó. Bueno, voy a dar un discurso. Zodak. Vámonos. Noatak bajó, tomó al que había elegido como gobernante y caminó tan rápido que los demás no pudieron seguirlo. Akashi sonrió con picardía. ¿Crees que me olvidaría de afeitarte el pelo? Vaya. Verlo intentar escapar de la apuesta es divertidísimo. Akashi se levantó del trono, le dio una palmadita a Tarlok y dijo: bueno, me voy. Vamos a Ciudad República. ¿Podríamos acompañarlos?, respondió Tarlok, con claras ganas de ir a comer algo rico. Solo quiero echar un vistazo, respondió Akashi. En lugar de entrar por la puerta como un ser humano normal, flotó, hizo que el viento abriera una ventana y salió volando por ella. Y justo cuando salió, notó algo flotando en el aire, y parecía haber estado esperando durante mucho tiempo. Sobre el bisonte volador, que Akashi sabía que pertenecía a Tenzin, estaban sentadas Korra y Lin. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?, preguntó Akashi. No tardaré mucho, dijo Korra. Hablé con Lin sobre lo que dijimos y me apuró para que viniera aquí. Vaya, vaya. Mira quién ha estado ocultando un par de cosas. Lin lo miró fijamente con sus ojos verdes. Akashi forzó una sonrisa y agitó la mano. 1 comentario 20 comentario. Votar capítulo 128 chapter 128 3 Vaya, mira quién esconde un par de cosas, le preguntó Lin a Akashi que flotaba, mientras estaba sentado sobre un bisonte volador detrás de Korra. Akashi sonrió y saludó a Lin con la mano. Sí, lo sé. Nunca he volado por ahí, así que nadie lo sabría, respondió Akashi. Eso es algo que acabo de enterarme, respondió Lin con calma. Me refiero a todo el asunto de la rebelión. Siempre tuve la corazonada de que estabas tramando algo, desde aquel día en Ba Sing Se. Cuando le pregunté a Korra sobre ti, esa chica tan torpe no pudo mentirme, así que la obligué a que me contara todo. Oye, estoy aquí. Interrumpió Korra. Lin la ignoró, como si le estuviera pidiendo respuestas a Akashi. Se rascó la nuca. No pretendía ocultártelo. Habría sido un problema del que no deberías haberte preocupado, dijo. ¿Cómo no iba a preocuparme cuando el hombre que amo se está lanzando a una guerra que planeó por mezquindad? ¿Y podría haber muerto en cualquier momento?, dijo Lin. Akashi la miró como si estuviera ofendida. No soy tan mezquina. Sí, lo eres, añadió Korra. Akashi la miró de reojo, pero luego se giró hacia Lin y voló hacia ella, sentándose sobre el lomo del bisonte detrás de ella. Y podrías haber muerto. Lin le puso las manos en los hombros y suspiró aliviada. Durante todo el camino, tenía tanto miedo de que te golpeara una piedra o quedaras enterrado. Solo al verte con vida sentí alivio. Entonces ella se giró lentamente y lo miró fijamente a la cara. Como la mujer mayor que lo había llevado a la policía y que lo había mandado desde entonces, estaba muy ansiosa, como una madre que busca a un niño desaparecido. Y por ahora, pensó en castigarlo, como de costumbre, con un abrazo de armadura metálica. Siempre lo hacía cuando Akashi la preocupaba por él. Y hasta ahora había funcionado. Pero a veces, necesitaba que se lo recordaran. Lin abrió los brazos de par en par y lo abrazó. Akashi tardó un tiempo en asimilar sus palabras. En lugar de considerarlo un monstruo por haber iniciado una guerra, Lin estaba preocupada por su seguridad y temía que pudiera morir accidentalmente. Le daba igual si participaba, mataba o conquistaba. Con que estuviera vivo, le bastaba. Se emocionó durante un rato. No hicieron falta palabras, y le devolvió el abrazo. Lin abrió los ojos de repente, sorprendida. Akashi no solo no pareció inmutarse por la armadura, sino que de repente la superó en fuerza. Su armadura estaba jugando en su contra. Le resultó sorprendente, ya que ella era físicamente más fuerte que él, teniendo en cuenta que era una maestra del metal y se había entrenado toda su vida. Siento mucho haberte preocupado, Lin, dijo Akashi, dándole un beso en el cuello.
Los ojos verdes de Lin se abrieron de par en par. Está bien. Puedes dejarme ir. Por un segundo, Lin movió sus dorsales, haciendo que su armadura se deslizara hacia atrás, y solo entonces su carne golpeó contra el pecho de Akashi. No. Simplemente me alegra tenerte cerca, dijo. Lin, si estás tan preocupada por mí, ¿por qué no nos casamos? Lin lo miró, atónita. Dijo, pensé que solo te ibas a casar con Korra, ¿es ilegal? Le preguntó Akashi. Lin hizo una pausa durante un rato y luego negó con la cabeza. Y creo que a Korra no le importa, dijo Akashi, antes de volverse hacia Korra, ¿a ti sí? Korra negó con la cabeza. Akashi sabía cómo pensaría Korra. Ella pensaba que si Akashi se casaba con ella y Lin, Asami se distanciaría. Lin miró a Akashi, atónita, con las mejillas sonrojadas. Ella lo examinó antes de tocarle el hombro. Nunca pensé que crecerías y me preguntarías eso. Bueno. ¿Qué dices? Preguntó Akashi. A diferencia de Korra, aquí no tuvo que hacerle un collar ni nada por el estilo. Bastaron unas pocas palabras para tratar con Lin, eso y mucha acción. Por primera vez, Akashi vio a Lin riendo como una niña pequeña. Por supuesto que sí. Pero será mejor que te prepares para cuidarme dentro de 30 años o algo así, dijo, mostrando cierta inseguridad por la diferencia de edad. No te preocupes, puede que yo muera antes que tú, respondió Akashi, antes de inclinarse y besarla en los labios. Mientras se alejaban, Lin dijo, y si nos casáramos, podría conseguir que volvieras a la policía. Serías el jefe de la policía de dudosa reputación. Lo consideraré, dijo Akashi. Pero por ahora, celebremos. Ya vamos tan rápido, interrumpió Korra, ni siquiera hemos celebrado que le pidieras la mano a mi padre. Oh. Me refería a la celebración. Ya sabes, los rebeldes ganaron y están a punto de anunciar al nuevo gobernante. Noatak dará un discurso, respondió Akashi. ¿Noatak? Korra hizo una pausa por un momento. Se refiere a Amon. Lin estrechó la mirada. Las chicas no olvidaron que Amon había secuestrado a Akashi en el pasado. Lo llamas por su nombre, de forma amistosa. ¿No se supone que deberías resentirte con él? Preguntó Lin, con recelo. Han pasado muchas cosas desde entonces. Por ahora somos buenos amigos, respondió Akashi. A su nivel actual, incluso luchar contra Noatak no le reportaría ninguna recompensa. Sería más bien una pérdida de tiempo. Además, Akashi había ganado una apuesta. No la cobraría por ahora. Pero cuando llegara el momento, cuando estuviera aburrido, le raparía la cabeza a Noatak. En cuanto a Tarlok, ya no significaba nada para Akashi. Solo era un tipo que intentaba engordar. Y su principal enemigo, la reina y sus agencias, había sido neutralizado. Akashi ya no sentía odio ni resentimiento. Vaya, Lin abrió mucho los ojos. Nunca supe que no guardabas rencor. Jajaja, se rió Akashi. Lin no tenía ni idea de lo equivocada que estaba. Por ahora, guardaba rencor a alguien, y era por haber dejado inconsciente a Korra. Su nombre era Zaeer. Akashi ya había iniciado una investigación para él. Al parecer, tener mucho dinero significaba tener acceso a buenas redes de información. XXX. Y tras muchas décadas de tiranía, este país está a punto de vislumbrar un nuevo amanecer de justicia y oportunidades, dijo Noatak, de pie frente al balcón del palacio. Debajo, numerosos ciudadanos se habían congregado para escuchar su discurso. Comenzó hablando del sufrimiento del pueblo de este país, de sus bajos salarios y de cómo la inflación los estaba consumiendo. Pero ahora, vivirían una era republicana, y les prometió que Basin se merecía ser mejor que Ciudad República. Al mismo tiempo, prometió que iría tras todos los tiranos del mundo y los derrocaría. La reacción de la gente fue muy cordial, animándolo con entusiasmo. A diferencia de lo que ocurre en el canon, cuando Zaeer mató a la reina de la tierra, no se desató una guerra civil. Los maestros tierra no crearon grupos para abusar de los débiles y robarles la comida. Al mismo tiempo, Akashi había adquirido muchas tierras y prometió vender algunas de las patatas a la gente. Aunque, partiendo de aquel cadáver, podría cultivar lo suficiente para alimentar a todo el continente en unos 3 meses. También había conseguido que los trabajadores antes conocidos como rebeldes se dedicaran a la agricultura. Al menos consiguieron trabajo. ¿Así que no vas a anunciarte?, preguntó Korra, mientras Akashi observaba desde el cielo. Negó con la cabeza. No.
Prefiero que se olviden de mí. Las historias sobre mi fuerza serán solo leyendas que nadie creerá. Que todos disfruten de la paz y que la vida continúe. Lin lo miró de reojo. ¿Realmente quieres que la gente crea que tienes una fuerza legendaria? Exacto. Ella solo lo había visto luchar contra un maestro metal una vez, cuando ni siquiera había usado el 1% de su poder, al menos en ese momento. Porque esta vez, su anterior 100% era más bien un 5%, y estaba siendo humilde. XXX. Al mismo tiempo, en algún lugar cerca del sur del Reino Tierra. Zaer, con la cabeza rapada, estaba de pie frente a una mujer corpulenta de cabello negro. Mis aliados en el Polo Sur consiguieron lo que pediste, dijo, entregándole una hierba. ¿Cumplirás tu palabra? Ella sonrió y dijo, todos queremos lo mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer por ahora? Para completar algo, respondió. La mujer simplemente ladeó la cabeza y fingió entenderlo asintiendo con la cabeza. Comentario 7. Votar capítulo 129 chapter 129 2. Tras pasar la noche en Basingse, Akashi regresó a Ciudad República con las chicas. Lin volvió a la comisaría, aún aturdida por la propuesta de matrimonio de Akashi. Aunque fue un impulso repentino, Akashi lo decía en serio. Y como habían aceptado, la boda estaba prevista para pronto. En cuanto a Korra, se dirigió a casa de Akashi, a donde él insistió en que fuera. Al fin y al cabo, teniéndola cerca, podía asegurarse de protegerla. Aunque era la avatar y lo suficientemente fuerte como para someter naciones, había una razón por la que alguien como Zaer podía tenderle una emboscada. También había una razón por la que algunos de los avatares anteriores habían muerto. Por lo tanto, él debía estar cerca de ella para asegurarse de que estuviera a salvo. En cuanto a Akashi, aunque no quería volverse arrogante, tenía menos probabilidades de morir o de ser tomado por sorpresa que los avatares. Su estado normal podría considerarse sobrehumano. Además, poseía ventajas que hacían imposible que alguien lo pillara desprevenido: piel de hierro, un cuerpo fuerte, reflejos capaces de detener el tiempo y una velocidad sobrehumana. Y mientras Akashi iba a su oficina en el edificio, revisaba ocasionalmente el panel del sistema. Nombre Akashi. Nivel 92. Clase Maestro del Aire. Puntos de habilidad 14. Puntos de atributo 22. Los logros de la guerra eran satisfactorios, y Akashi creía que ese podría ser el nivel más alto que podría alcanzar, a menos que decidiera enloquecer y aniquilar a todos a su paso. Pero no estaba tan loco. Y ya había alcanzado un nivel del que podía sentirse orgulloso. Cada vez que miraba la pantalla, una sonrisa se dibujaba en su rostro sin darse cuenta. Tras llamar a la puerta, entró una secretaria muy atractiva. Señora Akashi, dijo la secretaria, acercándose a él con un archivo, esta es la información que solicitó. Déjalo sobre el escritorio, respondió. Hizo lo que le dijeron y se marchó. Aunque tenía un trasero bonito y firme, Akashi ni se molestó en mirarla. Tenía chicas atractivas a su alrededor y ya había mirado a muchas. Solo podía concentrarse en la tarea. Lentamente, extendió la mano hacia los archivos. Aunque en apariencia era un chef y agricultor destacado, tenía información sobre los criminales más peligrosos de la época actual. Unalaq no se dio cuenta, ya que Akashi lo eliminó antes de que pudiera ser reconocido. Zaer, veamos. Akashi leyó los archivos que rastreaban sus movimientos. Incluso tiene gente que cree en él por todas partes. Interesante. Uno de ellos vendió información sobre él. Aunque era un hecho constatado, seguía siendo sorprendente ver cómo la gente creía más en el dinero que en los ideales. Alguien que estaba en contacto con Zaer había dicho que él había conseguido que sus miembros fueran liberados. Y no fue él quien lo hizo. Según los informes, maestros metal enmascarados atacaron las prisiones de la Orden del Loto Rojo. Los dos restantes habían escapado. Y dado que eran maestros metal en sus respectivos campos, unas pocas unidades de la Orden del Loto Blanco no pudieron detenerlos. Los maestros del metal, eso es definitivamente diferente al canon, pensó Akashi. Como Zaer había aparecido en el último arco argumental de la serie, recordarlo era más fácil que recordar las temporadas anteriores. Pero Akashi se preguntaba quién ayudaría a Zaer. Tenía muchos ayudantes. Pero maestros del metal. ¿Estaba ese traidor? ¿Cómo se llamaba? Alguien de la ciudad al servicio de su cuñada. Y al decir cuñada, pensó en la hermana de Lin. Y más aún, estaba Kubira, quien se suponía que era una psicópata ambiciosa que quería conquistar por la fuerza.
2. En cierto modo, la reina de la tierra, que Dios se apiade de su alma, era mejor que Kubira. 1. Aunque Kubira no podrá hacer nada. Primero, Korra no está envenenada. Segundo, el mundo espiritual y el mundo físico no tienen nada que ver, así que no podría usar los materiales espirituales para crear armas de destrucción masiva, pero, de nuevo, he aplastado su ambición matando a la reina de la tierra a mi manera. E incluso si lograra reunir un ejército y todo eso, incluso si el avatar no estuviera para detenerla, e incluso si yo no estuviera, está No Attack. Bueno, olvídense de No Attack, incluso Tarlok es suficiente para detener su sueño y escupirle en la cara. Pero esto es la vida real. Debo aprovechar cada oportunidad. Así que me centraré en lo que puedo controlar, y lo que puedo controlar es poner al maestro Aire en su sitio. Pero sigo sin entenderlo. Zaer es un hombre muy inteligente. ¿Cómo puede creer que matar al gobernante y al avatar cambiará el mundo? El avatar ha dormido durante 100 años y el mundo no ha cambiado. Si matas a los gobernantes de un país, la gente formará tribus y matará por los recursos. Akashi cerró el archivo y lo tiró a un lado. En cualquier caso, sabía dónde estaría Zaer a continuación. Los usaré como entretenimiento la próxima vez. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, Akashi oyó un alboroto fuera, entre su secretaria y una mujer con una voz familiar. Akashi. Abre la puerta. Espera. No puedes entrar en la oficina principal. Dijo que nos veríamos hace 7 días. Pero no vino. Está aquí, lo sé, puedo oler su aroma. 4. Akashi abrió los ojos de par en par. Recordó que le había dicho a Asami que se escabulliría entre los rebeldes para visitarla sin que Korra lo interrumpiera. 1. Adivina qué. Se le olvidó por completo. Bueno, es lo más normal. Imagínate estar rodeado de decenas de miles de rebeldes que te llaman el fundador. El simple hecho de estar rodeado de ellos le había hecho olvidar muchas cosas. Y teniendo en cuenta su extraordinaria capacidad para mantenerse despierto durante largos periodos, apenas había descansado. Akashi suspiró, y el viento sopló, abriendo la puerta sin llave. Asami fruncía el ceño al mirar a la secretaria, quien parecía sentirse intimidada. Déjala entrar. Akashi hizo un gesto con la mano. Asami entró y la puerta se cerró sola tras ella. Los ojos de Asami se dirigieron brevemente hacia la puerta, fingiendo no darse cuenta. Akashi podía entender por qué Lin había hecho el truco de la puerta. Entonces. Akashi rompió el silencio. ¿Cómo has estado? Podría haber sido mejor, respondió ella. Voy a tener mi primera pelea con ella. Vaya. Esto me trae recuerdos. Akashi sonrió levemente. ¿Te divierte? Le preguntó, con clara intención de confrontarlo. No. En realidad no, respondió, simplemente me alegro de verte. Se acercó a él y apoyó la mano sobre el escritorio. Podrías haber estado más contento si no me hubieras hecho esperar, respondió ella, algunas personas se frustran por eso. Akashi suspiró. Sí, eso es lo que he estado pensando hacer estos últimos días. Pero ya sabes, la vida da muchas vueltas. ¿Qué pasó? Preguntó ella. Fui a ayudar a los rebeldes, como ya sabrás, respondió Akashi. Pensaba regresar. Pero, como sabes, entre ellos había ancianos, jóvenes y enfermos. Así que me quedé y los ayudé. Al final, incluso los ayudé a luchar. Akashi aprendió a no decir nunca que lo había olvidado. Simplemente debía inventarse una buena historia respaldada con hechos. ¿Uno crees que soy Korra para creer eso? Preguntó. Akashi se puso de pie y extendió la mano hacia ella. Ella no los presionó. Bien. Todavía tenía la oportunidad de arreglar las cosas. Por supuesto que no, respondió. Pero no me creíste cuando traje a tu padre de Ba Sing Se en un solo día. Pero aquí estamos, una pequeña familia feliz. Sus expresiones faciales se suavizaron. Rápidamente se acercó a él y le dijo: lo siento. Debería haber tenido en cuenta que tú también lo estás pasando mal. Entonces, ella le dio un beso en los labios. No te disculpes, respondió Akashi, antes de abrazarla. Estamos aquí ahora, y eso es lo que importa. Asami apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Akashi, por otro lado, suspiró lentamente. Tratar con chicas era más difícil que tratar con ejércitos. Tienes razón, dijo Asami mientras se separaba del abrazo y lo miraba. Se apoyó en el escritorio y, arqueando una ceja, preguntó: ¿así que ahora estás ocupado?
Comentario 5. Votar capítulo 130 chapter 130. Advertencia, la primera mitad de este capítulo es NSFW, salta a XXX, 9. Akashi observó cómo Asami se sentaba en su escritorio y le preguntaba si estaba ocupado. La verdad es que ahora estaba bastante ocupado, persiguiendo a unos peligrosos criminales. Pero, mientras la observaba rizar un mechón de pelo con el dedo, mirándolo fijamente a los ojos, se dio cuenta de que había tiempo de sobra en un día. No estoy ocupado para ti, respondió él, acercándose a ella. Impulsado por el instinto primario que lo dominaba, se inclinó y le dio un beso en el cuello. Ella se estremeció un instante y lo abrazó. Aunque no te agradecí como es debido por salvar a mi padre, respondió ella, acercando su cabeza a la de él y besándolo, introduciendo su lengua en su boca. Las estadísticas de fuerza de Akashi no aumentaron sus defensas contra ellos. Y dejó que su lengua danzara con la de ella. ¿Y cómo piensas agradecérmelo?, preguntó Akashi. Asami no respondió, solo sonrió con sorna. Siéntate. Y así, Akashi se sentó en su escritorio. Asami se tiró al suelo y se puso de rodillas, tirando de los pantalones de Akashi mientras los aflojaba, dejando al descubierto su miembro, semierecto. Su boca formó la forma de una O. Los rumores no estaban equivocados, dijo ella, mientras su mano, temblorosa y lentamente, alcanzaba su miembro. ¿Qué rumores?, preguntó. Algo que Korra dijo para alejarme, respondió Asami, inclinándose hacia su entrepierna. Lo que ella no sabe es que me gusta esto. 3. Y antes de que Akashi pudiera responder, Asami abrió la boca de par en par y se metió su miembro en la boca, tragándoselo. Akashi se quedó impactada al ver cómo se lo metía en la garganta, con la lengua haciéndole cosquillas en el proceso. Exhaló profundamente, saboreando la sensación. Asami lo miró a los ojos, como si sonriera. Y entonces, ella comenzó a tirar y a empujar, y fue entonces cuando Akashi levantó la cabeza. Nunca pensé que algo se sintiera mejor que subir de nivel así, pensó. Korra y Lin no podían hacer esto. Y cuando sus testículos comenzaron a temblar, Asami se retiró, poniendo a Akashi al límite. Akashi no pudo evitar preguntar ¿dónde aprendiste esto? Artes marciales, respondió ella. Hay trucos, como clavarse una espada en la garganta. Algo que aprendí de niña. Jamás diría que las artes marciales tradicionales son una farsa. ¿Por qué preguntas?, preguntó ella. Simplemente me impresionó, respondió Akashi con una sonrisa burlancia. Está muy cachonda. Eso me gusta de ella. Asami bajó la mirada hacia su entrepierna, mientras jugaba con su miembro. Entonces, ¿no me devolverás el favor?, preguntó. No creo que te falte práctica. Oh, definitivamente no lo soy, respondió Akashi. Asami sonrió, se levantó y se sentó a su lado, recostándose sobre el escritorio. Akashi cambió de posición con ella y esta vez estaba de rodillas, con la cabeza sobre su entrepierna y la lengua extendida. Empezó a jugar, lamiendo de arriba a abajo, por dentro y luego hasta el clítoris. Le dedicaba atención a cada zona antes de pasar a la siguiente. Aprendió que esto ayudaba en la relación a mantener a su pareja al borde del orgasmo y a no quedarse en el mismo sitio demasiado tiempo. Asami comenzó a gemir lentamente, con placer. No tardó más de 5 minutos en alcanzar el clímax, liberando su carga sobre la oficina de Akashi. Seguramente la señora de la limpieza tendría algunas preguntas más tarde. Asami se incorporó y sonrió con picardía, invitando a Akashi con la mirada a continuar. Él aceptó la invitación. Se puso de pie frente a ella e introdujo su miembro lentamente. Para su sorpresa, ella estaba tan apretada que sintió una enorme resistencia cuando apenas había introducido la mitad. Se mordió el labio inferior, como si se estuviera armando de valor. No te preocupes, seré delicado, dijo, entrando y saliendo lentamente. Asami cerró los ojos con fuerza, como si sintiera dolor. Pero pronto, comenzó a exhalar gemidos de placer a medida que la tensión de su cuerpo disminuía. Con el tiempo, pudo soportarlo cada vez más, hasta que quedó un poco fuera. Y, dado que no se trataba de un viaje planeado, no había ninguna protección. Ambos se lanzaron al mismo tiempo. Asami se echó hacia atrás, gimiendo y saboreando su orgasmo. En cuanto a Akashi, su orgasmo duró menos, y se rascó la nuca, mirando la vagina de Asami derramando la esencia de su vida. Bueno, no soy pobre. Así que, ¿por qué no? 1.
¿Cansado?, preguntó Akashi. No, añadió, aunque puede que mañana no pueda caminar. ¿Qué hay del mañana?, preguntó Akashi. Solo vivimos en el presente. Esa es una forma creativa de decir vamos por la segunda ronda, dijo Asami. XXX. Tras aquel pequeño incidente con Asami, su relación se fortaleció. Aunque ella llevaba unos días sin salir de casa. En cuanto a Akashi, aprovechó este tiempo para vigilar a Zaer y a los demás miembros de la Orden del Loto Rojo. Llegado este punto, una vez que se deshiciera de esos tipos, todos los enemigos principales habrían sido eliminados y solo quedarían los demás seres humanos. 4. Aunque no eran sus enemigos personales, sino hombres que luchaban por sus ideales, su objetivo era el Avatar. Y como él estaba enamorado del Avatar, debía cumplir con su deber como hombre y protegerla. Mientras leía la información, Akashi suspiró profundamente, frustrado. Era demasiado fuerte, pero no podía lidiar con alguien cuyo paradero desconocía. Y no quería quedarse en el templo. En ese momento, Akashi estaba leyendo incluso informes sobre el pasado de la Orden del Loto Rojo. Leamos esto. Tiene un pasado en común con el marido de mi cuñada, concluyó Akashi. Y ahora vendrá aquí. Le voy a dar una paliza por ser un mocoso astuto, eso seguro. Akashi tiró el archivo. No había necesidad de un plan maestro como los que solía hacer en el pasado, especialmente cuando no era necesario. Por ahora, encontró la manera de lidiar con Zaer. Y no requería mucha inteligencia. Sin embargo, necesitaba sorprender a su presa, y para ello había ideado una buena manera. Y esto me recuerda que todavía no he visto a mis otros suegros, pensó Akashi por un segundo.